Nosotros ahora vamos a conversar con el amigo, el diputado Ramón Raposo, no solamente un diputado nacional por el PRD, sino necesariamente uno de esos diputados que ha ido a la Cámara a jugar un papel de representación y fiscalización en lo que es su condición de diputado. Diputado, bienvenido a este espacio telediario. Saludos, para mí es un grato placer poder conectar con toda la sociedad dominicana a través de este espacio telediario que sin duda alguna es un ícono de la noche en la República Dominicana y sobre todo con un comunicador como tú, Robert, que ha generado las condiciones de proyectarte sobre la base del buen periodismo y la buena comunicación. Gracias, gracias. Honorable, yo creo que el tema de entrada de la Asamblea Revisora, lo vimos en el día de hoy muy activo en esta segunda sesión que se estuvo llevando a cabo, pero al parecer han aprobado la inhabilitación del presidente Abinader para un siguiente mandato y otras de las propuestas hechas allí, pero vimos como unas discusiones muy acaloradas. ¿Qué pasó en esa sesión del día de hoy, honorable? Bueno, se llevó a cabo lo que el presidente establecía, la modificación constitucional, a donde el presidente proponía la modificación de una serie de artículos. Nosotros como oposición desde un principio planteamos que no era necesario involucrar al país en esta situación. ¿Por qué? Porque la propia Constitución de la República establece sus candados. Sí. El presidente de la República y el Ejecutivo planteaban una serie de aspectos, querían vender una reforma constitucional como una panacea cuando en realidad no es así. Se quería proyectar tal y como si fuésemos ignorantes, que surgió de una consulta popular cuando se circunscribió simple y llanamente a una pregunta de WhatsApp, como el presidente de la República lo estableció, producto de la mayoría que tiene el oficialismo en el Congreso Nacional. Se logró la modificación de la Constitución. Nosotros como oposición, tal y como usted lo mencionó, jugamos nuestro rol en todo momento. En primera lectura se modificó los artículos propuestos por el oficialismo y ya vendría luego una segunda lectura. ¿Qué hemos visto nosotros durante este proceso? Hemos visto una saturación de reformas. Ustedes han visto cómo desde el oficialismo se planteó en un momento determinado que en 4 años se iba a realizar cerca de 14 a 16 reformas en espacios nodales. En una primera etapa se hablaba de la reforma fiscal. Sí. Luego se pasó a la reforma constitucional en primera etapa. En medio de la reforma constitucional se habló de la reforma fiscal y entonces se introdujo una reforma laboral. La reforma laboral quedó prácticamente en el limbo y ahora no bien culmina lo del proceso de la reforma constitucional que va tomando su curso. Sí. Se introduce un proyecto de reforma fiscal que nosotros observamos en este proceso, de acuerdo a lo que vivimos con la reforma constitucional, que el gobierno ha estado planteando una serie de aspectos sin querer consultar a la sociedad dominicana en torno a los cambios que pretende realizar y en muchos de los casos afectando a una serie de sectores. Lo vimos en la reforma constitucional, que tal y como establezco, el gobierno proyectó que surgía o quería vender que surgía de una reforma popular y que tenía una serie de años generando las condiciones, consultando diversos sectores. Cuando presenta la propuesta, nosotros vimos lo que establece el Ministerio Público, que los propios actores del Ministerio Público contradecían la propuesta del presidente de la República y la misma Procuradora General de la República dijo en su momento que en ningún momento ella fue consultada para esos aspectos que se iba a presentar. Se hablaba de la modificación, de la unificación de las elecciones. La propia Junta Central Electoral... Pero pasó ya hoy la unificación de las elecciones. Pasaron todos los puntos. Hemos establecido que es una reforma constitucional que surgió de la mente del presidente de la República, se quiso vender como una especie de panacea y como que surgió de una consulta popular, cuando al final vimos como cada uno de los actores de los puntos que trataba el presidente de la República estableció que no fue sumamente consultado para esos fines. Se hizo una especie de sancocho producto de la mayoría que tiene el oficialismo en el Congreso Nacional y por ende es una modificación que nosotros hemos planteado que no carece
necesariamente de legitimidad. Ahora vemos cómo se introduce una reforma fiscal. Sí, fue en el día de hoy. ¿Qué usted opina de la unificación de las elecciones, honorable? Usted Bueno, con mira, su trayectoria. si tú me preguntas a mí en términos personales, yo estaría a favor. Eso soy yo personal, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿qué nosotros planteamos y decimos? Nada que surja de la mente de una persona puede ser sostenible y establecer sus resultados en el tiempo. Cuando se consultó la Junta Central Electoral establece una serie de aspectos razonables en torno a los escollos que traería unificar un proceso electoral. Pero si tú estudias la realidad de América Latina, de 14 países de la región, cerca de 11 establecen elecciones municipales y congresuales y presidenciales separadas. Cuando tú consultas a los municipalistas, los propios municipalistas del Partido Revolucionario Moderno te dicen que no están de acuerdo con esos aspectos. Entonces, eso es para que tú veas cuando algo se hace y se quiere hacer a la carrera sin consultar cada uno de los sectores. Lo propio pasó con el planteamiento del presidente de la República estableciendo la disminución de la Cámara de Diputados y nosotros preguntamos... Pero bajaron eso. Bueno, el presidente establecía 53 en una primera etapa, una reducción de 53 legisladores. Los propios legisladores de su partido le tumbaron el pulso y buscando una medida salomónica para no hacer quedar mal al presidente de la República, entonces bajaron a 20. Entonces, eso te da a entender que es una propuesta que viene de un sector determinado. No se quería bajo ninguna circunstancia escuchar a los distintos sectores y los propios actores del proceso le han ido doblando el pulso. Lo mismo pasó con el Ministerio Público, que se quiso presentar como una panacea y los propios actores del Ministerio Público demostraron en un momento determinado que lo que se quería era necesariamente quitarle derecho adquirido a fiscales de carrera y a una entidad que ya tenía una serie de derechos adquiridos ganados. En ese tema de la Procuraduría, ¿se quedó que va a ser movido cada 2 años o 4 años y estará escogido por el Consejo Nacional de la Magistratura o cómo? En una primera etapa, el presidente de la República planteaba 4 años. Sí. Luego, la propuesta se cambió a 2 años. Así fue que pasó finalmente, a donde el presidente presentaría una terna a el Consejo Nacional de la Magistratura y presentaría una propuesta al Consejo Nacional de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura terminaría eligiéndolo por 2 años y luego podría elegirlo por 2 años más. Ok. Honorable, quiero seguir ahí porque sé que usted tiene muchos temas que tocar, pero me llamó la atención que en el día de hoy la senadora por San Pedro de Macorís dijo que la oposición no ha querido participar, no ha querido jugar su papel. ¿Qué usted dice de esto? No, la oposición sí ha jugado su papel y ha estado desde el primer momento estableciéndole al pueblo dominicano la necesidad y la realidad de que en este momento no habría que embarcar al país en una reforma constitucional y más bien el presidente de la República y el gobierno debería estar enfocado en resolver problemas nodales que afectan a la sociedad dominicana y que el gobierno no ha podido darle respuesta. ¿Cómo? Como la situación de los apagones y el alza de la energía eléctrica, la inseguridad ciudadana y una serie de aspectos que están afectando a la sociedad dominicana. ¿De dónde ella parte y establece? Es porque, como la oposición ha establecido que no hay una necesidad de la reforma constitucional, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD no quisieron integrarse a los procesos posteriores después de la modificación de reforma constitucional como una comisión de corrección de estilo y una comisión revisora de los procesos que iba a ser la comisión de estilo. Ella partió y estableció públicamente que la oposición ha estado dejada en torno a la realidad que se vive en el Congreso, cuando en realidad no es así. Porque pero vi que fue llamada la atención, ustedes se levantaron, hasta les pidieron que retirara eso. Que retirara eso porque la oposición ha estado llevando la voz cantante en torno a mostrarle al pueblo públicamente la realidad que se está viviendo en el Congreso. Lo que pasa es que el oficialismo no tolera el hecho de que haya sectores disidentes y que haya sectores que establezcan desde su punto de vista la necesidad o la no necesidad
que hay de modificar una constitución. Vámonos a reforma o modernización fiscal, como se le ha llamado. Escuchó usted mientras estaba aquí en el CES con nosotros lo que ha dicho el sector turismo, pero ustedes como partido, como PRD, ¿qué entienden de viable de esta reforma? Porque se dice que los políticos no quisieron nunca asumir esta reforma que debió de hacerse hace unos años. ¿Qué opina usted de esto? Mira, nosotros somos de los que entendemos que necesariamente el gobierno necesita recursos para enfrentar una serie de situaciones y crear las condiciones de aportar necesariamente a la sociedad dominicana. Bien. Ahora bien, nosotros entendemos que si se desarrolla una reforma fiscal, debe de ser una reforma fiscal de manera equitativa y hay que explicársele necesariamente, principalmente a la clase media y a la clase menos pudiente, cómo se va a impactar lo menos posible estos sectores y sobre todo integrar a todos los actores de la economía nacional y explicarle por qué vamos a hacer un sacrificio. Cuando habla de integrar, habla de vistas públicas. Integrar a todos los actores que de una forma u otra saldrán perjudicados o entienden saldrán perjudicados de este proceso y sobre todo explicarle en qué se va a invertir necesariamente lo que se recaude de esta reforma. El gobierno plantea que hay necesidad de buscar 125 mil millones de pesos y va a invertirlo en diversos sectores. ¿Cuáles? Los principales talones de Aquiles que ha tenido el gobierno. En seguridad ciudadana, sí, uno de los talones de Aquiles del gobierno. En el sistema eléctrico, otro de los talones de Aquiles del gobierno. En el sistema vial, otro de los talones de Aquiles del gobierno. Y generar ciertos aspectos. Entonces nosotros somos de lo que... mencionaron la salud también, me parece. Honorable. La atención primaria. Sí. O sea, una serie de aspectos que han sido los principales, tal y como le dijimos y como diría el algo popular, los talones de Aquiles del gobierno. Nosotros tenemos y le hemos pedido al gobierno dominicano que sea sincero, sí, porque la realidad que vive el pueblo dominicano es que paga cada día más impuestos y cuando tú vas a su realidad, tú observas que el dominicano no se siente satisfecho. ¿Por qué? Tú pagas una luz cara, pero no te llega la luz, tienes que tener un inversor en tu casa. Tú pagas impuestos absolutamente para todo y en la entrada de tu residencial tienes que tener un seguridad. Tú sales en tu vehículo a la calle, paga placa, paga absolutamente de todo y cuando sales a la calle cae en un hoyo porque las calles no están debidamente pavimentadas. Cuando paras tu vehículo en una esquina, lo encuentras sin retrovisores, como lo he encontrado yo varias veces. O sea, hay una inconformidad de la sociedad dominicana que cuando tú le hablas de pactos y reforma fiscal que al final terminan siendo mayor impuesto para los que menos pueden, la gente se engrengreña. Nosotros vamos a ver en los próximos días cómo va a estar la sociedad dominicana lanzada a las calles, un gobierno pidiéndole sacrificio, pero no retribuyendo y dándole de lado a sus necesidades e imbuyéndose en situaciones para tener al pueblo embullado, como lo fue la reforma constitucional. Honorable, a propósito de placas, ¿entiende usted que las motocicletas deberían de ser incluidas para pagar placas también? Bueno, yo entiendo que en menor medida y todos los actores de una forma u otra deben aportar un grano de arena para sostener la sociedad dominicana. Lo que sí yo entiendo es, tal y como te establezco, que tenemos un gobierno que debe de hablarle claro a la sociedad dominicana. Tú me vas a pagar impuestos, vamos a gravar todos los sectores, todos los actores económicos de la vida dominicana, pero yo te estoy redistribuyendo en esto y esto de manera clara. Excelente, honorable. Muchas gracias, hermano. Gracias por esta conversación. Así es, muchas gracias. Me gustaría luego en otro proceso venir a hablarte de los proyectos de ley que hemos introducido al Congreso Nacional y estamos a tu orden y en todos los aspectos en los momentos que tú lo entiendas del lugar. Excelente. Vamos desde ya, dejo la agenda preparada para programar eso, porque es bueno saber qué se ha hecho y cómo se está trabajando, ¿de acuerdo? Así es. Eso va a ser así.